Y eso es falso. Por ejemplo, a veces se saca la conclusión de que si alguien da una explicación de causas biológicas de la homosexualidad o de la condición transgénero, eso implica que esta persona las considera enfermedades mentales o está en contra de estas condiciones. Y esto es falso, porque de hecho hay personas que son activistas por derechos homosexuales o por derechos LGBT y que a su vez se dedican a investigación de explicaciones biológicas. Por ejemplo, Levey, que es un ejemplo de investigador de explicaciones biológicas de la homosexualidad, y él mismo homosexual y defensor de los derechos homosexuales. ¿No? Con los homosexuales. Claro. Sí, bueno, este tema es justamente muy polémico y muy interesante, ¿no? Estamos viviendo tiempos en el que se da demasiada atención al tema de la orientación sexual, al tema de los roles de género, al tema de la transexualidad. Y justamente gran parte de los que se están encargando, digamos, de divulgar su visión sobre estos asuntos son tanto los militantes LGBT o militantes de izquierda como los de ultraderecha, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, en Argentina de Agustín Laje o en Estados Unidos el de Ben Shapiro, que tienen, digamos, una visión de la transexualidad que, bueno, me gustaría que discutamos. Por ejemplo, ambos dicen que tanto sentirse, digamos en sus palabras, ¿no?, tanto sentirse del sexo opuesto como sentirse un perro son similares y son ambas patologías mentales. ¿Cómo ve esta analogía entre sentirse, digamos, del sexo opuesto para referirse a los transexuales y sentirse un perro, o también se suele usar el ejemplo de un dragón? ¿Cómo ve esta analogía? Sí, esa analogía es un recurso retórico y es erróneo porque las dos cosas que está comparando no son analogables. No son analogables porque, hasta donde sabemos, en los casos de la condición transgénero, lo que ocurre es que las personas tienen distintos grados de características más típicamente asociadas con hombres o con mujeres, lo que podríamos llamar feminidad o masculinidad, si lo definimos de este modo. Son términos que fueron definidos de muchos modos, pero, por ejemplo, Lipa lo define como tipicidad de género. Tipicidad de género sería qué es típico de hombres o de mujeres en tal población para tal época. Esto incluye tantas cosas muy variables, por ejemplo, usar pantalones en una época era típico de hombre, hoy en día, bueno, las mujeres usan pantalones, o sea, ya no es típico de hombre, sino que es neutro en ese sentido. Con lo cual, ese es un aspecto que es cultural de la tipicidad de género, pero hay otros que no son culturales. Por ejemplo, la posibilidad de embarazarse es una característica asociada a mujeres, entendido según genotipo. Ese es otro también aspecto complejo para tener en cuenta, que es que cuando uno analiza sexo y género hay distintas definiciones, diferentes hablantes usan distintas definiciones, y entre esas definiciones está hablar del genotipo, que sería qué características tienen los genes, del fenotipo, que sería qué resultados, qué efectos tienen las características corporales, y por último del género, que suele referir a características conductuales y experienciales, lo cual involucra tanto aspectos biológicos como aspectos socioculturales. Y para hablar un poco de la etiología o las causas del fenómeno de la disforia de género, de los transgéneros, de la transexualidad, ¿qué evidencia hay científica? Hay algunas evidencias que apuntan a que diversos factores biológicos llevan a que algunas estructuras del cerebro estén feminizadas o masculinizadas en distinto grado, y distintas estructuras del cerebro tienen distintas funciones, y dependiendo de cuál sea la función va a ser el efecto, y los factores que pueden hacer que estas estructuras se feminicen más o se masculinicen más también son variados. Entre ellos está la cantidad de hormonas en la etapa del embarazo, cuestiones de mecanismos genéticos y epigenéticos. Hay un montón de variables que apenas están empezando a investigarse. O sea que es un fenómeno que tiene una base biológica, por lo menos, no determinante, pero... Que hay una base biológica, hay mucha evidencia. También acá hay un error que comete mucha gente, que es suponer que si hay una explicación biológica, entonces no hay factores socioculturales involucrados. Eso es falso también, porque sabemos que los mecanismos de distintos niveles se integran. Las cuestiones, no es que un mecanismo está aislado del resto del universo. Entonces,
un mecanismo que produce un efecto en una estructura cerebral, que produce una tendencia, luego va a interactuar con mecanismos sociales y culturales y va a generar eso, un ida y vuelta, que va a llevar a un lado o a otro. Esto mismo ocurre también en muchas otras condiciones. Por ejemplo, como hablamos hace un rato del autismo, hay unas condiciones biológicas innatas, pero también hay condiciones socioculturales. Por ejemplo, si la persona va a un tratamiento adecuado o no va a un tratamiento adecuado, eso produce efectos. Entonces ahí vemos que no es solamente la explicación biológica, sino una explicación que abarca interacciones socioculturales también. Me parece interesante destacar las diferencias entre lo que es la transexualidad, el fenómeno transgénero y la disforia de género. Claro, son cuestiones diferentes. Hay muchas confusiones. Sí, hay mucha confusión. Sí, no te había terminado de explicar lo anterior que me habías preguntado, que es por qué está mal la comparación. Está mal porque en el caso de que una persona diga que se siente del otro género, no es comparable con que se sienta un dragón o un gato. ¿Por qué? Porque sí hay una explicación comprensible de por qué alguien puede sentirse del otro género, que sería, si la persona tiene una estructura que está feminizada o masculinizada de forma atípica, por ejemplo, un niño que nace con una estructura feminizada o una niña que nace con una estructura masculinizada, eso podría incrementar la probabilidad de que se identifique con personas del sexo similar a las características que tiene atípicas. O sea, si es un niño con una estructura feminizada, que se identifique más con niñas porque sus características psicológicas son más cercanas a lo que es más típico de las niñas, y eso luego genera esta condición en donde empieza a sentir una disforia de género. La disforia de género sería que la persona se siente mal con el género que se le asignó, porque se está identificando con el género que no se le asignó. Hay un mito que es que la disforia de género es una psicopatología. ¿Es esto así o...? Bueno, ahora voy con eso. La diferencia con esto que te decía es que en este caso hay una explicación, y esa explicación refiere a estas características que varían. David Schmidt plantea que justamente uno tiene que empezar a pensar género como diales y no como interruptores. Como diales en el sentido de que son cosas graduales. Si bien hay cierta tipicidad, o sea, es más típico de un hombre en el sentido de genotipo o de una mujer en el sentido de genotipo cierta característica, hay variabilidad en eso y alguien puede tener características que no son tan típicas como el promedio. Ahora, ¿por qué esto no es análogo con el otro caso? Porque no hay algo análogo respecto a sentirse un gato o sentirse un dragón. O sea, porque básicamente uno tiene parámetros psicológicos que son más masculinos o más femeninos porque nacemos con ellos, pero no nacemos con características gatunas. ¿Por qué? Porque, bueno, es otra especie. Entonces, no es... ¿Se podría estar hablando de una psicosis o...? Claro, por eso no es analogable el mecanismo. Y la relevancia es el mecanismo. O sea, lo que es relevante es entender cuál es el mecanismo subyacente a lo que uno está encontrando, porque de ese modo es como uno lo explica. La explicación a menudo consiste en identificar mecanismos que generan ese resultado. Entonces, esa es la distinción. Me habías preguntado algo recién que... si la disforia de género se podría considerar una psicopatología. El punto con eso es lo siguiente. La disforia de género significa específicamente que la persona siente un grado de malestar muy intenso en relación con esta cuestión. Y debido a ese grado de malestar requiere algún tipo de abordaje, que no se especifica cuál es. Podrá ser, bueno, tener o bien una transición social, o una transición quirúrgica, o una transición hormonal, o la sumatoria de estas cuestiones. O bien no, hay casos de personas que prefieren no hacer transición, sino, bueno, quedar con el sexo asignado, que también existe. Pero eso uno debería verlo evaluando el caso. Ahora, psicopatología refiere en general a el estudio de condiciones que generan padecimiento, lo cual no implica necesariamente una causa orgánica o una causa biológica, y el DSM incluye trastornos, donde trastorno se define como una condición que incrementa el malestar o el riesgo para la persona y por lo tanto requiere algún tipo de tratamiento. Definido de ese modo, si algo genera un padecimiento muy fuerte, muy intenso y requiere tratamiento, es trastorno. Eso no implica ninguna connotación moral ni negativa.
tampoco implica siquiera una condición orgánica, porque por ejemplo hay un trastorno que es el trastorno de adaptación, que consiste en que una persona siente un grado de estrés y malestar muy grande por condiciones del entorno. Y esto ocurre, por ejemplo, si alguien es un inmigrante y entonces no se adapta a su nuevo lugar y siente mucho rechazo y entonces eso le genera un grado alto de malestar. Y eso se considera un trastorno. Y claramente no es un problema orgánico, es un problema social. Entonces, esta distinción de que porque algo se considera un trastorno implica que sea orgánico, no siempre es cierta. Lo que sí implica es que hay un grado de padecimiento que requiere un tratamiento, y en ese caso la disforia sí lo es un grado de padecimiento que requiere un tratamiento. Pero ahí hay que diferenciar y no confundir lo que sería la disforia de género, que es esto que acabo de mencionar, con lo que sería atipicidad de género o disconformidad de género, que es que la persona tiene características no conformes con lo que la sociedad asigna a su género, pero podría tener esto y sin embargo no tener disforia. O sea, podría ser que alguien tenga, por ejemplo, un hombre tenga características afeminadas, pero no se sienta mal por ser hombre. Que la sociedad le diga cosas es otro tema, pero esa no siente disforia. Entonces, eso no es un trastorno. Eso se denomina meramente disconformidad de género. También es distinto a identidad de género. Identidad de género es si la persona se identifica con un género o el otro. También otra vez alguien podría identificarse con un género o el otro y no tener disforia de género. Entre otras cosas porque podría ya haber pasado un tratamiento, haberse adaptado a su nuevo género, por ejemplo, y ya dejar de sentir malestar. Entonces, si no tiene malestar, no hay razón para considerarlo un trastorno. Y por último, en general se refiere transexual a la persona que hizo la transición o social, o quirúrgica, o hormonal, o las tres. ¿Y los transgéneros vendrían a ser? Para diferenciar ahí disforia de género, transexual. Transgénero es un término más amplio porque incluye todo lo que hay algún grado de discrepancia de género. Entonces, transgénero incluiría tanto a la persona que tiene disconformidad de género, pero no necesariamente un problema con ser identificado con el género con el que se le asignó al nacer. Incluye también a casos que tienen identidad transgénero, es decir, la persona que nació hombre pero se identifica como mujer, nació mujer pero se identifica como hombre. E incluye también casos transexuales, o sea, personas nacidas hombres que se operaron o se hormonaron o cambiaron en la transición social para ser aceptadas como mujeres trans o a la inversa como hombres trans. ¿Y los intersexuales? ¿Qué se sabe al respecto? Los casos de intersexo son casos en donde por alguna cuestión biológica tienen características que no son claramente asignables a lo típico ni del sexo masculino ni del sexo femenino. Aquí hay que tener en cuenta la distinción que les decía antes entre sexo fenotípico y género. Y a menudo hay confusiones por eso. O sea, por ejemplo, uno puede decir hombre-mujer refiriendo a el genotipo, hombre-mujer refiriendo al fenotipo, u hombre-mujer refiriendo al género. Pero lo que va a ocurrir en ese caso es que podría ocurrir que alguien caiga en una categoría desde una evaluación y en otra categoría desde otra evaluación, que es lo que ocurre. Por ejemplo, alguien que hizo la transición sexual sería, por ejemplo, podría ser hombre desde el genotipo, pero mujer trans desde el fenotipo y el género. Es muy interesante eso. Otro tema también que me parece muy interesante y que tiene mucha relevancia social es el tema de la homosexualidad y sobre todo de la adopción homosexual. Hace ya varios años tenemos en Argentina la ley de adopción homosexual y muchos grupos conservadores, que se podría citar al lobby de Hazte Oír, entre otros, entre muchísimos otros, niegan, digamos, la seguridad de la adopción homosexual y alegan posibles problemas psicológicos que padecerían los niños adoptados por parejas homosexuales. ¿Hay alguna evidencia de esto al respecto? No. Eso es colocar la ideología por encima de la investigación empírica de relaciones causales. Creo que hay que tratar de evitar eso y en todo caso tratar de que los valores sean coherentes con respecto a la investigación empírica y que los argumentos sean coherentes con la investigación empírica. ¿Se puede hablar entonces que hay un consenso científico de que la adopción homosexual es segura para los niños? Sí. Bueno, también